Este es el lugar donde tratamos de pensar en grupo, de divertirnos y de hablar de cosas que no se hablan o que se hablan de manera distinta. Y esto no quiere decir que yo sea el tipo más original del mundo. Quiere decir que hay muchas cosas a nuestro alrededor que son espectacularmente poco originales. Es decir, como en tantas otras cosas que hemos mencionado, repetir lo que la gente quiere oír pues es muy buen negocio. Entonces, si la gente quiere oír algo y tú lo pones en el programa de la mañana, luego lo pones en el de la tarde, en el informativo de mediodía, luego durante el programa de variedades o de concursos repites lo que a la gente le quiere oír, y en la noche tienes un programa de entrevistas donde repites lo que a la gente quiere oír, y te llenas de éxito, de triunfos y de cariño del populacho. En cambio, con lo que hacemos aquí, pues va a seguir habiendo gente que diga, yo no entiendo por qué no hay más gente que vea este canal, porque les caigo gordo. No yo, aparte yo, pero porque les cae mal que se hable de cosas que preferirían que no se hablaran o que se hable de ellas de cierta manera. Les tengo que pedir, como siempre, su apoyo, que pueden hacer en Patreon, en PayPal, los enlaces están en la descripción del video y necesitamos cada vez más su apoyo porque hay cosas que queremos hacer y hay cosas que queremos seguir haciendo y yo quiero comprar más tiempo para esto, porque a la gente parece gustar. Y mira, necesito más apoyo de los Patreons porque difícilmente voy a conseguir esto. Voy a conseguir el apoyo que necesito multiplicando por 20 los suscriptores que tenemos, por lo mismo que ya dije. Mira, con el vídeo de ayer me pasaba, ayer lo veía, de poderes paranormales en la guerra. Este lo publicamos ayer. Y entonces empezó muy, muy flojo y de hecho no está todavía así como, no tiene miles y miles de visualizaciones, les voy a decir ahora. Tiene 6.800 visualizaciones. 6.800 las puede juntar cualquiera de los segmentos de este streaming cuando luego los parto en pedacitos. Entonces decías tú, ¿qué me recomienda YouTube? YouTube tiene una recomendación muy especial para todos estos casos y es busca temas que le gusten más a la gente, es decir, lo que la gente quiere oír, repite lo que la gente quiere oír, la harás feliz. Si haces cosas que no está acostumbrada la gente, pues no vas a tener grandes cantidades de público. Sí es. Yo le preguntaba, mi hijo es baterista, no es baterista, estudia batería. Y el otro día que lo estaba oyendo en un reggaetón, le preguntaba yo, como baterista, ¿no te molesta que siempre sea el mismo ritmo? Me miró como a ver cómo, y digo, sí. Y todas las bases rítmicas de cientos de canciones que escuchan los chavales es que yo tengo una amiga que es muy malvada, entonces le llama el atún con pan y dice que todo es atún con pan, atún con pan. Pero es cierto, es una base rítmica que se repite enormemente. Entonces, si yo quiero escribir un reggaetón de éxito mañana, puedo usar y empezar a cantar sobre esto. O puedo decir, y quizás hacer un cambio de ritmo y luego hacer un trozo en 7 octavos para pasar a 3/4 y hacer una cosa rico, así como si le tocara a Neil Peart de Rush. Y pues no me va a hacer caso a nadie. Pero si hago, los que escuchan reggaetón se van a sentir identificados, van a sentir que están en su mundo, van a estar cómodos. Yo no quiero que la gente esté cómoda y no hago atún con pan, desde el punto de vista de los streamings, desde el punto de vista de mi canal, de mis vídeos. Entonces, necesito que la gente minoritaria que le interesa andar por otros caminos de los vídeos sea la que me apoye.